24 de abril del 2026. Estamos convocados pues, a nuestro segundo encuentro de CIPAS del curso Finanzas para el Mercadeo, de la especialización Gerencia Estratégica de Mercadeo. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, sé que de pronto pues algunos por ocupaciones no pudieron confirmar la asistencia del CIPAS, pero pues vamos a dejar la sesión grabada para que ustedes puedan luego ingresar a los respectivos foros y poderla escuchar, ¿sí? Hoy pues tenemos un orden del día, en el cual pues quiero primero saludarlos. Lo que hoy nos convoca es un tema muy, pero muy importante, apreciados estudiantes. Como pues ustedes bien también conocen cada uno de estos escenarios, ¿no? Del mundo de los negocios, y ustedes también, pues algunos son emprendedores, otros pues están laborando ya en empresas del orden nacional, pero todo esto conlleva a que cualquiera de nosotros pues tenemos siempre una idea, ¿cierto? Queremos emprender, pero muchas veces el miedo, el temor no nos deja, ¿sí? Y por esa razón muchas veces también perdemos esas oportunidades. Entonces, hoy nos convoca, pues, es una temática muy, muy, muy importante, que es de la idea del negocio, un éxito para los emprendedores. Hoy tenemos, pues, invitado a un experto. Ya más adelantico, pues, hago su presentación, que hoy, pues, él va a contar esos pasos, el paso a paso que cada uno de ustedes, pues, debe llevar a cabo, pues, para ser esos grandes emprendedores que se requiere y se necesita en cada uno de los territorios de el país, ¿sí? Entonces, antes de eso, quiero, pues, recordar cuál es nuestra ¿qué? Nuestra esencia, ¿sí? ¿Por qué estamos estudiando esta especialización? Y quiero dejarles, pues, con un videíto institucional y de nuestra directora de la especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo. ¿Quieres destacar y convertirte en un experto en el mundo del mercadeo? Con la especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo de la UNAD, tienes la oportunidad perfecta para llevar tu carrera al siguiente nivel. Este programa te brinda las herramientas necesarias para profundizar en lo que te apasiona y convertirte en un referente en tu campo. Aprenderás a identificar nuevas oportunidades de mercado, optimizar las existentes y dominar la toma de decisiones estratégicas para impulsar la competitividad y sostenibilidad de cualquier organización en un entorno global. El plan de estudios abarca las últimas tendencias, como lo son marketing digital, e-commerce y psicología del consumidor, además de integrar temas innovadores como la inteligencia de negocios y las megatendencias del mercadeo. Con este enfoque práctico y actualizado estarás preparado para aplicar lo que aprendas de inmediato y marcar la diferencia en tu campo. No esperes más. Inscríbete hoy en la especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo y comienza tu camino hacia el éxito profesional. Bueno, chicos, aquí un pequeño recorderis de la importancia de esta especialización, las temáticas que se abordan, y por eso, pues, en este CIPAS, que es un espacio de participación, interacción social, en donde pues buscamos que ustedes puedan también expresar, ¿sí? Y conocer un poco, pues, las necesidades que tienen ustedes de alguna temática, y por eso, pues, quiero también invitarlos que para el tercer CIPAS, ojalá alguno de ustedes pudiera tomar la iniciativa de hablar, de abordar una temática en especial y la pudiera desarrollar. Pues quedo atento al estudiante que esté interesado, pues para poder eh, establecer una conversación y mirar cómo podemos orientar nuestro tercer encuentro de CIPAS. Bueno, chicos, también quiero recordarles a ustedes que la semana entrante pues tenemos nuestro Congreso Internacional de Prospecta. Este es un Congreso Internacional de Emprendimiento. Lo que buscamos o se busca en este congreso pues es conocer un poco esas experiencias significativas de empresarios, de emprendedores, de conferencistas a nivel internacional, de experiencias significativas también de empresarios del orden local, nacional e internacional. Es decir, que este es un encuentro muy, muy, muy importante para seguir conociendo todas esas ventajas, todas esas oportunidades que tenemos en el desarrollo
de nuestro ejercicio profesional, o en el caso de ustedes que pues esto tienen alguna idea que quieran emprender, pues yo creo que es muy importante. Entonces los invito para que puedan ingresar a nuestra página oficial del evento y allí pues puedan mirar las temáticas, y los que quieren pues pueden también hacer el proceso de registro, inscripción virtual, sí, para que puedan participar y conocer un poco más de fondo lo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cali. Esto va a ser del 28 al 30 de abril en Cali, Valle del Cauca. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de la idea al negocio, ¿cierto? Un poco pues con nuestro invitado que nos cuente realmente sus experiencias, también él como docente, como consultor empresarial y como conferencista también, nos cuente un poco acerca sobre ¿qué es esa decisión que debemos hacer los que realmente queremos emprender? ¿Sí? Tenemos la idea y cómo poderla llevar al negocio, ¿cierto? Entonces, aquí yo les indico a ustedes pues un proceso. Ahí, en este momento ahí en la imagen ustedes se dan cuenta que son 12 pasos, ¿sí? Pero pues pueden haber también menos pasos o pueden haber más pasos. Eso depende también de cada uno de cómo quiera llevar el desarrollo de su idea, ¿sí? Pero en esta presentación, aquí les indico, es un paso a paso que ustedes pueden utilizarlo para que puedan llegar, ¿cierto?, a ese término final que es crear esa empresa, que esa empresa sea sostenible, ¿sí? Porque como hemos venido abordando y más en la actividad número 4, ustedes que están haciendo ahorita pues un análisis también de ese contexto regional, local, conociendo un poco esas variables también que deben ustedes dar respuesta sobre el incremento de la inflación, es decir, el incremento de las tasas de intereses o cómo afecta a las empresas en los diferentes territorios, ¿sí? O también a nivel internacional. Entonces, es bueno que ustedes también entiendan y puedan comprender en contexto la realidad de cómo es que realmente las empresas hoy en día se enfrentan a esos retos. Entonces, aquí lo que quiero es mostrarles a ustedes es esos pasos de la idea al negocio, pues cómo identificamos la idea, cómo analizamos el problema o esa problemática, cómo definimos el cliente objetivo, cómo vamos a validar esa idea, analizamos la competencia, entonces ahí hay unas herramientas muy importantes que ustedes pueden utilizar para poder analizar la competencia, diseñar la propuesta de valor, siempre ahí está Canva, esos nuevos componentes que usted pues se centra es en la creación de valor, qué va a hacer usted de diferenciador, qué valor, diferenciación va a hacer usted en su negocio, es decir, es muy importante que ustedes conozcan estas herramientas para que puedan fortalecer un poco esa idea. De igual manera, pues calcular los costos y precios, eso es lo que en el curso Finanzas para el Mercadeo, pues nos concentramos, ¿sí? Es que ustedes conozcan pues esos estados financieros, después de conocerlos, ustedes los puedan interpretar y luego ya después de esa interpretación es mirar qué me afecta, cuáles son esas variables externas que me pueden afectar en un momento dado, ¿cierto? El incremento de los precios, ¿sí? El tema, si soy una empresa que estoy importando, entonces la tasa del cambio, sí, todo el tema geopolítico que se está dando ahora con todo este tema de las guerras, de la guerra en Irán, sí, el precio del petróleo, todo el tema de Venezuela, sí, ahora toda esta situación que se nos está presentando con Ecuador, todo el tema de los aranceles, es decir, todas estas son variables que ustedes deben conocer para mirar qué decisión toman, porque recuerden ustedes que los que hacemos parte de esta ciencia maravillosa de la administración, nosotros nos formamos para tomar decisiones. Bueno, luego seguimos con crear un producto mínimo viable, luego vender y recibir retroalimentación, formalizar el negocio y por último escalar el negocio. Entonces, aquí ya quiero pues presentar a nuestro invitado especial. Hoy ha sacado un espacio de su agenda y hoy nos quiere pues él hablar un poco sobre de la idea al negocio, un éxito para los emprendedores. ¿Quién es Jair Alberto Lucuara? Él es administrador de empresas, especialista en gestión de proyectos, es emprendedor, docente universitario, consultor. Actualmente pues hace parte del líder, como líder del Centro de Interacción Empresarial de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Colombiana. Entonces, quiero pues recibirlo realmente, doctor Jair, muchas gracias por hacer
parte de esta invitación que hoy pues nos convoca y que queremos pues que usted sea ese profesional que pueda transferirle los conocimientos a nuestros estudiantes para que ellos también puedan un poco fortalecer esas ideas de negocio que son tan importantes en el tejido empresarial. Nuestros estudiantes, doctor Jair, ellos están ubicados en todo el territorio nacional, ¿sí? Hay algunos estudiantes también que tenemos a nivel internacional, entonces la idea es que usted nos pueda pues abordar la temática, pero también contar sus experiencias significativas como emprendedor, como empresario y como consultor. Bienvenido y muchas gracias. Profesor Francisco, buenos días, ¿me escucha bien? Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esa invitación. Francisco, usted sabe lo que a mí me apasiona este tema porque más allá de la formación profesional, este tema, en mi opinión, tiene mucho que ver con lo que a uno le nace, lo que lleva a uno en su ADN. Por eso siempre, digamos, en un programa que tengo, en el que entrevisto a emprendedores y empresarios, les pregunto si el emprendedor nace o se hace, llegando a la conclusión de que en muchos casos, y creo que la mayoría, pues nace uno con esta vena emprendedora, pero también en el camino se puede ir enamorando a muchas personas que tienen expectativas, que han visto el emprendimiento, se apasionan, perdón, se enamoran por ahí de alguien que escuchan, de alguna charla, de alguna clase, pero necesita herramientas, necesita esa guía para poder quizás arrancar ese impulso. Por eso cuando Francisco me hace esta invitación, no dudo en venir. Siempre que participo en alguna capacitación, dependiendo del público, pues la adapto. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, aparte de la historia, vamos a ver estructura, pero pues de entrada les digo que hay algunos ejemplos que van a ser aplicados con cifras de acá del departamento del Huila, que es donde nosotros residimos, pero que van a ser un contexto importante para que puedan tomar sus decisiones en donde quiera que lo estén haciendo. Simplemente es para que de pronto vean cuáles son las cifras que uno debe tener en cuenta a la hora de arrancar con un negocio. Entonces, Francisco, si me permite, por favor, para compartir pantalla y poder arrancar con la temática. Listo, doctor Alberto Lucara, yo creo que ya puedes compartirse, No, no me permite ¿no? todavía. Pues permítame entonces ya. Sí. Bueno, para empezar, hablemos un poquito de la historia de Jair Lucuara. Jair Lucuara es un administrador de empresas. Listo, Listo, perfecto, Francisco. ya pues. Listo, yo soy de formación administrador de empresas, egresado de la Universidad Surcolombiana, pero también soy especialista en gestión de proyectos, egresado de aquí de la UNAP, con proyección de la maestría. Lo que pasa es que me he dedicado muchos años al tema de creación de empresa. He tenido muchos tipos de negocio. Me he proyectado siempre a identificar oportunidades. He emprendido en demasiadas cosas, quizás en algún momento como solo emprendedor independiente, después como dueño o propietario de micronegocios y ya estoy dando un salto a ser microempresario. He afrontado diferentes tipos de inconvenientes propios de situaciones negativas que a veces no nos cuentan cuando vamos a un aula de clase, o que también puede ser muy difícil que nos puedan dar a entender X o Y situaciones porque se viven es en la práctica, pero que trataré de abordar en este espacio de estos 45 minutos aproximadamente. La temática, pues, es de la idea del negocio, de la idea de la empresa. Aquí hablamos y lo más importante es entender el emprendimiento, que es el camino inicial, ¿sí? Es el inicio de un camino que nos puede llevar a ser un empresario, pero que este camino inicie de una manera adecuada, con una muy buena estructura. Les va a pasar muy rápidamente
yo tengo 42 años, he emprendido desde los 17 años de manera como tener un micronegocio. Sin embargo, muy pequeño, muy joven, no llegaba a identificar por la misma edad. Veo que mis papás tampoco, esas ganas de tener mis propios ingresos, de vender heladitos en la casa, de vender chocolatinas en el colegio. A los 17 años empecé con un negocio en la casa, a vender minutos a celular, cuando en esa época no se tenían planes de celular, sino que eso venía eran paquetes empresariales. Tenía un hermano mayor que trabajaba en Bogotá, yo ubicado acá en la ciudad de Neiva, entonces se me consiguió un paquete, empecé a vender minutos y así sucesivamente. Con la venta de eso compré un computador, con el computador compré un quemador, empecé a organizar música, vendía música que uno en ese tiempo vendía era en CD, la organizaba de la A a la Z. Teniendo eso de la A a la Z, empecé a venderle música a los bares, a las discotecas. Y así inicié un proceso en este camino del emprendimiento que poco a poco va tomando una estructura. Ya con 20 años arranco mi primer micronegocio, donde empecé a viajar a Medellín a traer ropa, a vender ropa de diferentes marcas. Algunos podrán decir, bueno, pero quizás vendía imitación. Digamos que esto lo cuento como experiencia de vida. En aquel momento, acá en Neiva no existía, y veo que en muchas partes del país pasa lo mismo, no existían tantos almacenes así donde se consiguiera mucha ropa, habían pocos, mucho menos ropa de marca, o los pocos que vendían la ropa de marca era muy costosa, y yo lo veía como una oportunidad. Que estaba en la universidad, que tenía la oportunidad de estudiar, compartir aula de clase con compañeros que en su momento ya trabajaban, algunos en empresas reconocidas, otros que se ganaban sus ingresos y les gustaba vestirse bien. Y yo simplemente vi una oportunidad ahí. Tuve este almacén cerca de 7 años, ya graduado de la universidad, empiezo a invertir los excedentes en otros tipos de negocios, como este, por ejemplo, que les voy a mostrar acá. Un restaurante broster. Conocí esta actividad de negocio trabajando en la universidad, manejando la parte como administrativa, contable, de un negocio muy reconocido acá en Neiva, que vendía pollo broster. Entonces, en algún momento se me dio la oportunidad de comprar un negocio, el cual empecé pues a aportarle mi experiencia y conocimiento a nivel universitario. Acá les muestro una imagen a la izquierda de cómo era la imagen al principio y cómo después ya conseguí un diseñador para crear un logo propio, para poder tener una marca diferenciada. Este negocio lo tuve cerca de 10 años. Acá quizás en la foto lo que hago es un paralelo de cómo lo compro y cómo al final el negocio empieza como a transformarse, porque algo que sí les digo, hay muchas personas que arrancan con emprendimientos y pueden ser muy berracas, muy echadas para adelante, muy trabajadoras, pero en su cabeza no dimensionan que pueden llegar a ser empresarios, y se queda simplemente como un negocio pequeño, como un micronegocio, porque inclusive muchos no los formalizan. Más adelante vamos a ver la diferencia entre micronegocio, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, para que ustedes también dimensionen, porque a veces son conceptos que no los manejamos bien. Inclusive algunos profesionales que imparten formación no tienen claro los conceptos, y a veces no escudriñan, no investigan un poco más para poder transmitir la información como se debe. Este negocio, Broster Expert, fue una gran experiencia, dura. Tener un restaurante es bastante duro. Lo tuve durante 10 años. Desafortunadamente, después del COVID, la situación se puso muy complicada, como nos sucedió a muchos microempresarios. Obviamente, ese negocio sí formalizadito, tenía 8 empleados. Pero después del COVID tomé la decisión de venderlo, también por un tema de salud. Y fue una gran experiencia para todo lo que se maneja en el ámbito empresarial. A la par también de esto, tenía este negocio. Todos estos negocios los hice con mi mejor amigo de la universidad, por eso les digo que quizás esa persona que tenga al lado, con la que usted se entiende bien, puede llegar a construir cositas de la mano, a proyectar negocios. Esta compraventa se convirtió después en una joyería que tuvimos por el lapso aproximadamente de 13 años. Fui socio de allí, socio fundador hasta hace unos 3 años aproximadamente.
Hoy día sigo teniendo una muy buena relación con aquel compañero de estudio. Somos muy buenos amigos, pero tomé la decisión de hacerme a un lado porque desde hace 5 años hago parte de esta universidad de la cual estoy hablando y que ustedes ven aquí abajo de la pantalla, que es la Universidad Surcolombiana. La menciono pues con agrado porque es la que me ha dado la oportunidad de transmitir estos conocimientos que tengo y esta experiencia que voy cada día ampliando. Ustedes dirán, bueno, pero después de eso, ¿qué ha hecho? Les hablo más bien, en el intermedio de estos negocios también he tenido la oportunidad de ser socio de una funeraria, también fui inversor en una empresa de tecnología, de sistemas, y siempre alrededor de los negocios. Acá me podría extender mucho, yo sé que el tiempo es limitado, he tenido muchos tipos de negocio, he comprado lotes, casas, he hecho flipping, eh, he vendido muchas cosas y hoy día, que inclusive muchas personas no lo saben porque apenas voy a inaugurar dentro de unas 2, 3 semanas, he arrancado este proyecto que es una boutique que estoy desarrollando en compañía de mi esposa. Me he tomado todo el tiempo necesario para aplicar lo que yo explico a nivel universitario, a nivel empresarial, con temas de formulación y evaluación de proyectos, que era de lo que le estaba hablando precisamente Francisco al inicio de este CIPAS. Conozco muy bien cómo es el manejo de la UNAD por ser egresado. Por eso considero importante mostrar todo esto al principio para que me entiendan un poco, pues que no vengo acá a hablar, como se dice vulgarmente, carreta. Es un tema que me gusta mucho, un tema que lo he aplicado, un tema con el cual yo me preparo todo el tiempo. Me gusta mucho, me actualizo mucho en datos, leo, capacito, doy clases de esto, lo he dado a nivel de colegio, a nivel universitario, a nivel de programas que lideran entidades como el SENA, por ejemplo, dando diferentes tipos de temáticas. Con FENALCO he sido capacitador, con otras universidades como en este caso, acudo al llamado cuando me dicen, oye, ¿será que usted nos puede dar esta clasecita sobre esto, aquello, lo otro? Este tema me gusta mucho. Esta boutique aún no la hemos lanzado al mercado con mi esposa porque precisamente estamos dejando todo detalle finiquitado, todo en orden, todo claro, y es una apuesta que arrancamos desde hace unos 3 meses, donde hemos estado como estructurando todo muy, muy en detalle, cosa de cuando el negocio empiece, esté todo en regla, porque el momento de verdad es muy importante. El momento de verdad es aquel momento donde la persona tiene el primer contacto con tu negocio. Entonces no quiero que alguien llegue al negocio y, ejemplo, no haya X talla, o que el vestir no sirva, o que no haya una orden de pedido que se pueda pedir, que no se tenga claro si hay cambios, que falle el aire acondicionado, no sé, tantas cosas que pueden suceder. Entonces, estamos ultimando detalles. Como les digo, en 2, 3 semanas, acá en la ciudad de Neiva, estaré inaugurando este negocio que arrancó como un emprendimiento con mi esposa, que es diseñadora de accesorios, y hemos ido mirando esa fortaleza de ella, que pues ya fortalecimos y consolidamos el tema de los accesorios, inclusive llegando a exportar a Estados Unidos, y ahora vamos a arrancar con un punto físico que es como el siguiente paso acá a nivel de emprendimiento. Eso a nivel de muy resumido, lo que es mi vida. Como les decía, hace 5 años vengo acompañando procesos de formación a estudiantes, sobre todo a nivel universitario, en lo que es formulación y evaluación de proyectos, que la aspiración de uno como docente es que no se quede solo en el papel, sino que realmente se pueda ver alguno de esos emprendimientos, de esas ideas consolidadas en empresa. A Dios gracias, ya ha sucedido. Tengo la oportunidad de haber asesorado proyectos que han alcanzado sus objetivos, ejemplo, adquiriendo capital semilla y consolidándose, o algunos con capital propio, pero más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, empecemos con el emprendimiento.
¿Qué es el emprendimiento? Acá yo les he puesto, y el material con mucho gusto lo comparto con el propio Francisco, para que ustedes vean, el emprendimiento va mucho más allá de simplemente obtener unos pesitos y no tener jefe, que es lo que a veces personas piensan. Es obvio que el emprendimiento a todos nos toca a la puerta en algún momento de la vida porque nos cansamos de X o Y situaciones. ¿Qué es lo que uno pretende? Lo que uno pretende es que vean el emprendimiento como un proyecto, pero de vida. ¿Sí? Uno sabe que el porcentaje de las personas que emprenden en nuestro país no es tan grande, el porcentaje es muy pequeño, pero no está de más venir a sembrar la semilla. Nosotros queremos, y cuando hablo nosotros es las personas que creemos en que, vuelvo y lo repito, no me canso de decirlo, que sembramos una semilla en la sociedad. Nosotros pretendemos en que podemos enamorar muchas personas en el camino, ¿ok? Pero lo que se quiere es que las personas vean el emprendimiento como una oportunidad, es identificar oportunidades. No se le puede presentar una oportunidad de negocio en cualquier momento, acá hablando conmigo, escuchando una clase, cuando va al supermercado, cuando a un negocio no le gusta cómo lo atiende, cuando va a un lugar por un servicio y usted dice yo lo haría de mejor forma, se pone a investigar y diga, oye, si funciona esto con esto, de pronto a la gente le gusta. Lo que pasa es que nos quedamos solo en esa idea, sí, nos quedamos con las ideas en la cabeza y no pensamos en materializarlas. O a veces le sucede a algunos que cuando solo tienen una necesidad propia de que necesitan llevar unos pesos a la casa para alimentarse, alimentar a sus hijos, es que entonces ahí sí, uy, corremos, porque el emprendimiento se vuelve un escampadero. Y es ahí lo que nosotros queremos como formadores a nivel profesional, decirles a ustedes que ojalá lleguen al emprendimiento, pero como la identificación de una oportunidad, ya sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Porque así sea una entidad sin ánimo de lucro, hay muchas personas que no tienen claro este concepto. Las entidades sin ánimo de lucro también tienen que generar recursos para poder sostenerse. Lo que pasa es que los recursos o los excedentes que queden, toca reinvertirlos, pero funciona como cualquier otro tipo de empresa, por más que sea de carácter social. Hablemos un poco de la historia del emprendimiento y es muy importante porque es necesario saber de dónde venimos para saber para dónde vamos. El origen del emprendimiento es tan antiguo como el hombre. ¿Por qué? Pues porque uno siempre busca la manera de hacer mejor las cosas y tener una mejor calidad de vida. Pero nos esperamos un brinquito hasta la Edad Media. Me gustaría que por lo menos hoy se vayan sabiendo que el concepto de emprendimiento nace en la Edad Media precisamente, puesto que la Iglesia despreciaba las actividades de negocios y comerciales. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media, en la punta de esa pirámide estaban la Iglesia, ¿ok? Y los señores feudales. Entonces, ¿qué hacían la iglesia y los señores feudales? Ellos hacían a un lado a las personas que se dedicaban al comercio porque no querían que en la escala de la clase social ellos llegaran hasta allá arriba. Entonces, como los judíos eran esas personas que hacían todo el tema de comercio, los empezaron a sacar de las tierras. Por eso es que se conoce el concepto del judío errante, porque el judío tenía que andar de lugar en lugar comprando y vendiendo. Es aquí donde nace el primer concepto, perdón, de emprendimiento en la Edad Media, precisamente. A ellos se les conocía como los burgueses, eran los comerciantes y los artesanos. Aquí nace el concepto de emprendimiento y algunas otras acciones como los salarios y las jornadas laborales. Nos pegamos un brinco mucho más largo y llegamos a la revolución industrial. En la revolución industrial pues se descubren nuevas fuentes de energía, aparecen las máquinas, producción en volumen o en serie, el nacimiento de las factorías, ¿cierto? De esas fábricas, nace el gran número de empleados, pero como les subrayo acá, también se da esa estrategia de solo acumular recursos y ampliar las factorías, las fábricas. Entonces, ¿qué genera eso? Empieza a generar problemas de administración, porque para aquel momento solamente se pensaba en producir más y más. Entonces, en el siglo XX es cuando, para los que estudiamos empresas, llegan estos señores, los padres de la administración clásica, Frederick Taylor y Henry Fayol, dos ingenieros, cada uno en su campo, que lo que hicieron fue preocuparse por mirar de qué manera se iban a racionalizar los recursos, de qué manera iban a organizar mejor, a estandarizar, a lograr una eficiencia. Y empiezan ellos a reorganizar la empresa de adentro hacia afuera.
Aquí es donde nacen, por ejemplo, las primeras estructuras organizacionales, es cuando vemos cómo se dividen las empresas en departamentos funcionales, como el área técnica, perdón, el área contable, el área de recursos humanos, y así sucesivamente. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque en el siglo XXI, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos? Acá les he mostrado la historia muy rápida de cómo inicia el emprendimiento hasta llegar a las empresas grandes que tenemos hoy en día, inclusive monopolios, pero todo va cambiando con el tiempo, ¿sí? Se van presentando diferentes tipos de problemas a nivel social, pero también económico. Para eso, el gobierno que ha hecho, hablando sobre todo del gobierno colombiano, volver a las raíces, volver al emprendimiento. ¿Por qué? Si ustedes pueden analizar, hoy día hay mucho profesional, pero el número de empresas no es suficiente para que se puedan generar los empleos para estos profesionales. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más empresas. ¿Y dónde nacen las empresas? En el emprendimiento, precisamente. Entonces, por eso el gobierno colombiano ha empezado a intervenir mucho más a nivel legal con el tema de emprendimiento. Ustedes pueden investigar, por ejemplo, la ley 1014 de 2006, que tiene que ver con este tema de la cultura del emprendimiento, pero luego se hace como un reajuste, una actualización de la norma con la ley 2069 del año 2020, donde se habla del fomento de la cultura del emprendimiento, especialmente en los colegios y en las universidades. Es decir, como mitigar o no generar tanto emprendimiento exponencial, sino con una estructura. Ya me van a entender de lo que les estoy hablando. Esta ley del emprendimiento pues, fue diseñada para, sin importar el tamaño de los negocios, favorecer el nacimiento pues, de nuevas empresas que a su vez generen empleo. Se fortaleció en algunos sectores, como los vemos acá, ejemplo, el sector deportivo, el emprendimiento femenino, perdón que ya. Facilitar la formalización, que digamos es un tema también muy importante, porque, por ejemplo, para hablarles de una cifra acá a nivel del Huila, mientras el Huila, que ahorita vamos a ver las cifras exactas, tiene aproximadamente 40.000 empresas, aproximadamente también hay 84.000 micronegocios, es decir, negocios informales, más del doble. Entonces, esta ley también lo que ha buscado es como facilitar esa transición de los emprendedores hacia la formalización. El tiempo no nos da, pero los invito a que investiguen, por ejemplo, la ley 2470 del año 2025, que habla de muchos beneficios que ya se aprobaron por ley para que los emprendedores vean una transición hacia la formalización. Esto está muy reciente. Ustedes saben que, perdón, estoy mirando acá que no me haya descargado. Esa transición hacia la formalización, pues da mucho susto, porque la formalización es sinónimo. Perdóname un segundo, un segundito. Ya, qué pena que está un poquito lejos la toma corriente. La formalización genera susto, ¿sí? Porque es sinónimo para las personas de más impuestos, de más responsabilidades, de que en un balance pues va a ser más costos para mí, mis ingresos se disminuyen, corro riesgo de cerrar lo que tengo. Pero yo les aseguro que la formalización es necesaria si tenemos una visión clara, si tenemos muy claro un norte, saber para dónde vamos. Inclusive, por ejemplo, el miércoles yo estaba entrevistando a un joven de acá de la ciudad de Neiva, que es diseñador de modas, y yo le hacía esa pregunta, yo le decía, ¿por qué un diseñador se formalizó tan rápido? Entonces él me decía, "Ah, mire, Jair", y yo le hice esa pregunta era precisamente para que él le contara a las demás personas que para él, más que un impulso de formalizarse por formalizarse, es que él entendió, por ejemplo, que podía conseguir
mejores proveedores de materias primas si estaba formalizado. Al estar informal, no lo hubiera podido hacer. Me decía, mire, si compro, por ejemplo, acá un metro de tela en la ciudad que me cuesta 30.000 pesos en X ciudad del país, estando formalizado, me ofrecieron mejores precios y la consigo a 15.000. Y eso solo por darle un ejemplo. Digamos que las personas se limitan de la posibilidad de tener mayor proyección, de mejores oportunidades por ese miedo de formalizarse. Obviamente es, es que es entendible que algunas personas pues no vean mucho más de allá, pero nosotros que estamos en este nivel debemos ver precisamente lo que los demás no ven. Y por eso es que nosotros venimos a adquirir estas habilidades duras, la formación, para entender de que no tenemos que ser del montón, de que realmente las cosas se pueden lograr. Ya para terminar con el tema de la ley 2069, como les dije al principio, en uno de los 5 pilares precisamente establece que nosotros debemos fomentar la cultura del emprendimiento a través de los colegios y las instituciones de educación superior. Por eso es que hoy día ustedes ven que se habla tanto de estos temas y existen tantos programas que salen a nivel gubernamental que van por la línea del emprendimiento, con muchos apoyos de capital semilla, que sin embargo vamos a identificar que no se aprovechan tanto como se piensa. Esta es la ruta de emprendimiento que se presenta en la mayoría de departamentos de Colombia, ¿ok? Donde se empieza con una sensibilización, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy, aquí, donde vengo y les cuento acerca del emprendimiento, que pueden llegar a ser empresarios, que qué es lo que deben hacer, qué deben tener, pero depende de ustedes llegar aquí a identificar oportunidades de negocio para que después formulen un proyecto y lo lleven a una puesta en marcha, que aquí es donde nace el emprendimiento. Aquí en esta zona es que nace el emprendimiento. Para después, ojalá Dios permita, haya una aceleración, es decir, que la empresa, pues como ya se hizo una validación previa, ingresa al mercado, funciona y tiene un crecimiento exponencial que también necesita un acompañamiento. Vamos a ver cuáles son las cualidades que debe tener un emprendedor. Aquí son algunas, no digo que sean las únicas, pero en mi concepto son las más importantes. Primero que todo, creer en uno mismo. Esto falta mucho. Las personas a veces no creen en sí mismas, identifican una buena oportunidad y lo que hacen es correr a contarle a alguien y precisamente se la cuentan a alguien que nunca en su vida ha tenido un negocio, que usted no le ve mayor proyección, que no es un ejemplo a seguir. Sin embargo, usted se la cuenta y ese amigo, ese familiar, lo que hace es como bajarle sus ánimos, sus ganas. Por eso usted también debe tener mucha visión, ver lo que otros no ven, ¿sí? Pasar por un lugar y decir, yo pienso que aquí podría quedar X negocio, o mire que donde yo vivo no he visto que se haga esto, o mire que a través de redes sociales yo sé que podría vender tal cosa que vi en otro país y ya hoy día es mucho más fácil de traerlo a través de todos esos canales de venta que encontramos hoy como emergentes, ejemplo. También siempre esas ideas de negocio debemos llevarlas con mentalidad positiva, con mucha perseverancia. Esta es otra cualidad necesaria. El emprendedor tiene que ser muy perseverante. El emprendimiento no es un camino fácil. Acá no vengo a vender mentiras. El emprendimiento requiere mucha tenacidad, requiere mucho esfuerzo. No siempre nos van a abrir las puertas, no todos los días van a ser buenos, pero ahí donde está la capacidad de reinventarse, de sacudirse, de levantar la cabeza, de diversificar la oferta de lo que ya estamos ofreciendo, de tener en cuenta que el mercado es dinámico. Por ejemplo, ustedes que están estudiando esto, el mercado no solo es cuando uno inicia un negocio o cuando lo va a iniciar, el mercado no se puede perder de vista, el mercado es el que nos da las condiciones necesarias para nosotros adaptarnos, para nosotros anticiparnos a la competencia y poder seguir siendo competitivos. Pero hablemos también de las cosas bonitas de emprender, ver que ser un proyecto, ver que ser un proyecto es como cuando usted siembra una matica y empieza esa matica a crecer, a florecer. Así mismo se vuelven los negocios para uno, se vuelven como un hijito. En el caso mío, cuando tuve que cerrar los negocios o dejar de ser socio de algunos, en muchos casos dolió, pero uno también tiene que aprender a soltar cuando ya las circunstancias
no se dan. Realmente el negocio al que yo más le tuve cariño y amor fue el restaurante. 10 años me tocó soltarlo, fue más que todo por un problema de salud. Sin embargo, identifico hoy día, con el pasar de los años, que cometí muchos errores que hoy día, con un poco más de formación, acepto. Acepto que fallé y por eso también de los errores uno puede compartir para que los demás, no es que no cometan los errores, pero sí que mitiguen o disminuyan la probabilidad de no cometerlos. Bueno, veamos más beneficios de ser emprendedor. Aprender día tras día. Todos los días es susceptible de aprenderse, solo si tiene la mente abierta, de no cerrarse a que solo es su verdad la que importa. Independencia en el horario. Eh, Esta es una variable que muchos la piensan es que uno como dueño de negocio, pues si quiero hoy no abro. No, no significa eso. Cuando dice independencia en el horario, es que sí, si usted está enfermo, pues un día no va, delega, si ya tiene sus empleados o le mira cómo hacen, cosa distinta si usted es un empleado donde sí o sí tiene que presentarse, a no ser que ya esté muy grave, muy delicado. También uno mismo puede organizar sus vacaciones y demás, pero todo, como les digo, todo con un orden, con una organización. Mayores ingresos, claramente sí. Entre usted más trabaje y mejor organizado, este tema de los ingresos, se los digo, sí es verdad. Eso sí, no espere no trabajar y ganar más, difícilmente lo hará. O esas personas que arrancan con un negocio, les va bien y lo que hacen de una vez es contratar gente y desentenderse del negocio. El negocio siempre va a necesitar control. Tomar decisiones, hay que tener la mente abierta para escuchar otros puntos de vista, pero sí, las decisiones son tuyas, tú lideras, tú direccionas. Acá es donde aplicamos planeación y direccionamiento estratégico, porque así se tienen que ver las ideas de negocio, como que ese emprendimiento se va a convertir en una empresa y desde el principio no hablemos como mi negocito, mi emprendimiento, sino hablemos de mi empresa, así no lo hayamos formalizado, pero estamos decretando que es que vamos a hacer una empresa y vamos a ser grandes. Generar empleo, eso es muy bonito, ver que personas crecen al lado de uno, ver que alguien puede mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad, comprar su medio de transporte por ese ingreso que ellos mismos se han ganado. Es una relación gana-gana. Ellos prestan su servicio como trabajador, tú les pagas impartiéndole de una manera eh, bien estructurada todo lo que lleva tu negocio. Digamos, aquí no vamos a alcanzar a hablar tanto de cada uno de los aspectos importantes a la hora de formular un proyecto, pero ya los vamos a mencionar por encimita. Seleccionar el equipo de trabajo, eso se tiene que volver un beneficio. ¿Por qué? Porque es que uno tiene el sartén por el mango, el toro por los cachos, como se dice. Uno es el que decide a quién contrata y a quién no. Depende de usted si contrata al amigo que no tiene trabajo porque usted sabe que no aporta, que es irresponsable, o decide darle trabajo al amigo de su primo, de su hermana, que porque no tiene que hacer, porque tiene, me disculpan, se lo digo desde el punto de vista de la experiencia, que porque ellos tienen una necesidad, pero se sabe que no tienen perfil para el cargo que usted le está brindando y aún así usted lo contrata y después empiezan los dolores de cabeza. Y así sucesivamente podemos ver beneficios de emprender. Bueno, vamos a llegar a una parte donde inicia el emprendimiento, que es en la creatividad. En la creatividad y la innovación tenemos dos conceptos muy importantes para los inicios de las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros en la mente tenemos la oportunidad de generar pensamientos diferentes, pensamientos originales. Tenemos la capacidad de generar buenas ideas. Pónganse a pensar, ¿cuánto tiempo piensa uno en el día? Lo invito a reflexionar. ¿Cuánto tiempo piensa usted en un día? Todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, precisamente, en vez de estar todo el tiempo en redes sociales o mucho tiempo, hoy, mire, voy a mencionar un caso sin dar nombres. Hace poco, una de las monitoras de allá de la oficina donde hago parte, las monitoras pues son estudiantes de pregrado que están pues aprendiendo, decía que habían mirado en su celular y que ella le había parecido que le invertía para ella, esa fue la expresión, inversión,
casi 80 horas en TikTok a la semana. Y entonces yo le dije, ven, son más de 3 días conectada al TikTok. Yo me quedé asombrado y le dije, pues a manera de consejo, tú verás si lo tomas, pero pienso que pierdes mucho el tiempo. La semana tiene 7 días y llevas más de 3 días en el TikTok semanal. Entonces, ahora les digo yo, acá no se trata de, entonces todo el tiempo voy a estar pensando qué me invento, qué me llega a la mente. No. Mire, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes se ponen a ver la historia de lo que es hoy día Netflix, Netflix nace de dos amigos que se sientan todas las mañanas en un automóvil a pensar, a tratar de identificar oportunidades de negocio y se sientan y piensan y nada, no se les ocurre nada durante muchísimo tiempo. ¿Cómo llega esa idea distinta de donde nace Netflix? Resulta que uno de ellos un día, en ese tiempo existía algo que se llama el Blockbuster. Blockbuster, para las personas jóvenes que de pronto no lo vivieron, eran esos sitios donde nosotros podíamos ir a alquilar películas. A nosotros nos tocaba leer las películas por detrás, el tráiler se leía en, así impreso, sí, en una cajita donde entregaban las películas en formato VHS, y entonces uno leía el tráiler y ahí es donde uno decía, bueno, como que está chévere, me llevo esta, ¿cuánto vale? Se la prestaban a uno por X tiempo, la verdad no me acuerdo cuánto, pero digamos 1, 2, 3 días, pero si uno se pasaba ese tiempo, tocaba pagar una multa, y la multa era más cara que lo que costaba el alquiler. Resulta que ese joven un día llegó muy enojado a la cita de sentarse en ese asiento del carro y contó que le había tocado pagar X cantidad por demorarse en la entrega de la película. Y en ese momento ya habían empezado a salir los CDs. Entonces ahí a ellos les nació pues la idea de por qué no enviar las películas no en VHS, sino a través de CDs y enviarlas por correo. Sí, el correo como existía antes con el cartero. Bueno, hoy día todavía se maneja correo, pero pues entregando otro tipo de producto. Entonces, así inicia Netflix y poco a poco va transformándose hasta lo que hoy día ustedes conocen como este streaming, donde hay una plataforma y uno puede seleccionar las películas que desee, inclusive ellos mismos producen sus películas, pero así nació de una idea, de una idea de la nada, donde no se inventó nada nuevo, simplemente se mejoró un proceso que ya existía. Lo curioso, y los invito a que investiguen o vean la historia por algún lado, ejemplo por YouTube, es que los creadores de Netflix le quisieron vender la idea a Blockbuster en 50 millones de dólares. Y el de Blockbuster dijo que no le interesaba y ya saben la historia. Hoy día, después de que Blockbuster se había ampliado y dominado el mercado en Estados Unidos, hoy día solo queda una tiendita en Estados Unidos. ¿Qué es la innovación? A veces confundimos mucho los conceptos de innovación y creatividad. La innovación es la materialización de esa idea, de esa creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen la idea, pero nunca la ejecutan, nunca la llevan a la vida real, entonces no va a haber innovación. Las personas que innovan son las que aplican esa creatividad. ¿Por qué es necesaria la innovación? Porque el mundo, ya lo hemos hablado en todo este rato, el mundo está en constante evolución porque hay muchos cambios de todo tipo. Los clientes, los competidores, los proveedores ejercen presión. Entonces, uno siempre tiene que estar innovando. Ustedes por eso ven ejemplo, para poner un ejemplo pequeño, que las discotecas muy famosas se vuelven discotecas de moda. ¿Y qué tienen que hacer ellos con el tiempo? Innovar, hacer cambios, porque si no, llega otro al mercado y se lleva esa clientela. Entonces, siempre hay que estar innovando, pensando en hacer cambios, en hacer cosas distintas. Miremos esta frase de Steve Jobs: la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Ahí se las dejo para que la analicen. ¿Por qué la innovación nos lleva al liderazgo? Bueno, vamos ahorita a entrar a lo que lleva la estructura más o menos, por lo menos desde mi experiencia y lo que imparto en mis clases, para uno poder llevar la idea a la puesta en marcha. Como vemos acá en el ejemplo, muchas personas arrancan desde la idea como debe de ser, pero se pegan el brinco a la puesta en marcha. Por lo general le sucede mucho a las personas que tienen necesidades.
más allá de que identifiquen oportunidades. Es decir, se saltan este paso de la mitad, que es hacer un estudio de factibilidad o hacer una formulación y evaluación de un proyecto. Esto que ustedes están haciendo acá conmigo y lo que hacen en las clases es precisamente lograr esto. Una estructura, un estudio de esta idea para determinar si es factible, si es viable, para ahí sí tomar la decisión de ponerla en marcha, que ahí es donde nace el emprendimiento, ¿ok? La estructuración de un proyecto, cuando ustedes tengan una idea, ya sea para que se presenten a algún programa de capital semilla, ya sea porque van a pedir un préstamo, ya sea porque usted por convicción no quiere arriesgar su plata de una manera, pues como tan, válgame la redundancia, o sea, no quieren arriesgarse mucho para no perder tanto dinero o tiempo. Entonces, esta es la estructura que debe tener un proyecto, un estudio de mercado, que es lo que veo que están estudiando, un estudio de aspectos técnicos, organizacionales, legales, financieros y mirar los impactos a nivel de esta tripartita que es la parte social, ambiental y financiera. El estudio de mercado, pues, es lo que ustedes están analizando acá en Gerencia de Mercadeo Estratégico. El estudio del mercado, ya sabemos que es analizar la oferta y la demanda. Acá les voy a compartir en la presentación quiénes ofertan, quiénes demandan en un proyecto. Pero más que eso, simplemente con un ejemplo muy chiquitico, les resumo qué es el estudio del mercado en un proyecto. Es el eje. ¿Sí? Acá yo siempre con esta imagen describo lo que es un estudio de mercados. Vemos un automóvil, miren este automóvil hermoso, pero también puede ser un automóvil antiguo, viejito, como un Renault 4, pero ¿cuál es su función principal? Es desplazar de un punto A un punto B. Ese automóvil, ¿cómo se desplaza? ¿Cómo se puede mover? Gracias a unas ruedas. Pero esas ruedas por sí solas, con un motor, con un chasis, con todo hermoso o feo, no se va a mover de ahí si esas llanticas no están conectadas a través de un eje. Pues señores, precisamente, señores, señoras, señoritas, precisamente ese eje que hace que las llantas se muevan y que ese vehículo se desplace de un punto A un punto B es lo que se conoce como el estudio de mercado. El estudio de mercado es el eje de todo proyecto. ¿Qué significa? El estudio de mercado nos da a entender si nuestra idea de negocio realmente tiene clientes, realmente hay prospectos, personas que pagarían por él. Por eso es que tenemos que analizar la oferta y la demanda. La oferta, pues mirar qué competencia hay de manera directa, indirecta, mirarle no solo las cosas malas, también el benchmarking, qué es lo bueno que está haciendo la competencia para yo mirar por qué le va bien con eso, pero yo qué le agrego, cuál va a ser mi propuesta de valor, como les decía el profesor Francisco al principio, qué es lo diferente que yo voy a llevar para que la gente me quiera comprar más a mí. Y también tengo que analizar la demanda. ¿Quiénes van a ser mis clientes? Empiezo a segmentar, arranco con una población objetivo que al final, después de aplicarle una muestra, unos instrumentos de medición, llego a una muestra, perdón, llego a un, a un mercado objetivo que ya va a ser mi cliente ideal. Ok, vamos a identificar con estos instrumentos de medición quiénes son las personas que probablemente me van a comprar, qué quieren, qué necesitan, qué he identificado a través de ese instrumento de medición que le voy a poder yo brindar a una sociedad, a unas personas, ¿vale? ¿Cómo le voy a solucionar un problema? ¿Cómo le voy a solucionar una necesidad? Eso es el estudio del mercado. También analizando mis proveedores, porque los proveedores también analizarlos porque ellos ofertan y yo demando materias primas o insumos. Luego de tener eso claro, nos vamos a los aspectos técnicos, miramos si necesitamos un espacio físico. Si lo necesitamos, pues vamos a tener que mirar un tamaño. El tamaño se puede medir de muchas maneras, según el mercado, según la inversión, según la tecnología requerida, ¿sí? Según la localización. Luego llegamos a la localización, mirar dónde queda el proyecto ubicado, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a colocar? Porque así sea de manera virtual en un comienzo, siempre a monitorar un espacio físico. Te vamos a tener en cuenta dónde lo vamos a localizar. Por eso existe la macrolocalización, la microlocalización. Miramos si según el plan de ordenamiento territorial podemos estar allí ubicados.
si hay acceso fácil a servicios públicos, si necesitamos bancos cerca, si necesitamos notaría, si el orden público lo permite allí, tantas cosas que hay que mirar. Y por último, llegamos a la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto es asesorarnos en muchos casos de procesos, de acciones, ¿sí? Donde nosotros no seamos expertos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos, usted, en el caso mío, por ejemplo, de la UTIC, usted necesitaba colocar unas cámaras. Ah, bueno, pues sí, hoy día se consiguen las cámaras muy baratas, pero qué cámaras son buenas, con qué resolución, con qué funciones, en dónde las compro, cómo me llegan, cómo se instalan, cuál es el punto estratégico para ubicarlas. Se necesita corriente, se necesita buen internet, se puede guardar, se puede grabar. Entonces, ¿qué hice yo? Contraté a un ingeniero que me hiciera eso. Lo mismo pasa en los proyectos. También acá miramos lo que es la distribución de planta, las fichas técnicas, la cadena de valor, que no alcanzamos a explicarla. Miramos acá también las máquinas, las herramientas, los diagramas de flujo para explicar todos los procesos que se dan en un emprendimiento o en una empresa y así sucesivamente. Luego llegamos a la parte organizacional en esta idea de negocio, precisamente la estructura, ¿sí? Cómo vamos a dividir, vamos a distribuir las funciones, las responsabilidades. Tenemos que hacer los aspectos teleológicos con la misión, la visión, las políticas, los valores corporativos, los principios institucionales, que muchos piensan que es simplemente para llenar la parte del sistema de gestión documental y se les olvida que esto se debe transmitir a las personas que empiezan a trabajar con uno. Por eso es que a veces pasa que cuando vamos a algunos lugares que empiezan a tener como conocimiento, ¿sí? Reconocimiento general, y cuando uno va, entonces si está X persona, me siento bien, cuando no está, no me atienden igual, pues precisamente porque fallamos en eso. Y eso es un error de los dueños de las ideas, de los emprendedores, que se les olvida que esta parte se debe estar retroalimentando todo el tiempo. Aquí en la parte organizacional, pues precisamente también hablamos de los cargos, de los manuales de funciones y todo lo concierne a la parte organizacional. Luego, todo eso que hemos hecho ahí, recuerden que esto es un súper resumen de formulación y evaluación de proyectos, lo llevamos a la parte financiera. La parte financiera es demasiado importante. Todo es importante, pero digamos que esa es una secuencia que yo suelo aconsejar. Cuando ya llegamos a la parte financiera, tenemos claro todo lo demás, porque en el mercado pues también hemos tenido que establecer estrategias de precios, de comercialización, de distribución, de servicio al cliente, etcétera, etcétera. En la parte técnica, qué insumos se necesitan, en dónde, cómo, cuánto. Todo eso se construye ahí en la parte financiera. Ahí donde en la parte financiera nos va a decir si esto sirve o no sirve. Porque todo negocio, toda idea de negocio, pues al final tiene que generar recursos, tiene que generar excedentes. La gente tiene que comprar, tiene que sobrevivir con clientes. Lo que queremos es más clientes, fidelizar clientes y que traigan más. Ok, todo eso lo miramos acá. En esa parte financiera, ya vamos a emplear lo que es los costos iniciales y lo que es la inversión inicial que se requiere, las fuentes de financiación. Algunas personas son muy soñadoras en los proyectos, piensan que los proyectos arrancan de una vez con todo, con mucha plata, no se toman el tiempo de arrancar con poco y poco a poco ir estructurando. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo arrancan los emprendimientos en el Huila y en Colombia. Precisamente ahí también tenemos que ir mirando las proyecciones, ¿sí? Lo que llamamos el flujo de caja también, los ingresos versus los costos y hacer un análisis financiero, lo que es la TIR, la tasa interna de retorno, la tasa interna de oportunidad, el valor presente neto, el beneficio costo, que se puede hoy día inclusive hacer utilizando algunos simuladores financieros. Nosotros acá en la Universidad Colombiana utilizamos un simulador financiero que se llama EVA Project, que es una herramienta de Excel que usted le ingresa los valores, tiene que cacharrearse mucho para que entienda cómo funciona y él en las otras hojas va actualizando valores y le va precisamente botando todos esos valores que le ayudan a entender si su proyecto financieramente es viable o no. Bueno, esto es lo que les decía
esto es unas cifras, recuerden que hoy día que hablamos tanto de la data, que se pudieron recolectar acá en el año 2020, donde, como ustedes pueden ver al costado derecho, al hacerle una entrevista a los microempresarios del departamento del Huila, para de pronto los que no son del departamento del Huila, los microempresarios son el 97%, 97.32% de las empresas del Huila, hay que todas. Entonces se les hizo una encuesta y estos empresarios, estos microempresarios, dijeron que en el 50.41% arrancaron con ahorros personales. Entonces, por eso está acá con el número 1. Lo segundo, que más a nivel de financiación se tuvo fue los préstamos bancarios y en tercero, los préstamos familiares, dejando en último lugar el capital semilla. Entonces, muchos dirán, bueno, pero pues mire que la fuente es 2020. Yo también analicé eso. Entonces, ¿qué hice? Dije, pues voy a investigar qué ha pasado en los últimos años a nivel Colombia. A nivel Colombia existe eso que se llama Gen Colombia, que es el monitor global de emprendimiento, y precisamente aquí se hizo una medición de las fuentes de financiación tanto para emprendedores como para empresas que ya están establecidas. Y si ustedes analizan este Gen Colombia, que lo hace la Universidad del Norte, la ICESI y la Javeriana, identificamos precisamente lo mismo, y a 2023 y 2024, que las personas que arrancan con su ideas de negocio, el 78% lo hicieron con capital propio. Y mire que estos son los negocios que están establecidos. Negocios establecidos en Colombia, mire el rojito, capital propio el 78%. En segundo lugar, préstamo bancario, lo mismo. Y tercer lugar, capital familiar. Esto se puede analizar de muchas formas. Primero, que las personas que realmente les gusta el emprendimiento no arriesgan su plata para arriesgarlo y con ahorros propios arrancan sus negocios. Pero también nos habla de que el capital semilla y los ángeles inversionistas casi no se están aprovechando. ¿Por qué? Muy seguramente porque desconocen los programas, porque no estructuran bien sus negocios, porque les da pereza hacerlo, porque no identifican ideas disruptivas, porque no tienen una propuesta de valor clara. Entonces, ahí les dejo estas cifras para que las analicen y puedan tomar decisiones. Luego tenemos aspectos legales. Recuerden que estamos hablando de formulación y evaluación de proyectos. Aquí lo que pueden hacer es, por ejemplo, consultar la disponibilidad del nombre en el RUES. Ustedes ingresan a RUES, ahí le aparece para que ustedes ingresen el nombre que le quieren colocar a su negocio, a ver si existe o no cuando ya se vayan a formalizar. Tienen que identificar la actividad que desarrollará en el código CIU, que eso es para la DIAN, establecer los tipos de sociedad, crear los estatutos de la empresa, que son obligatorios a nivel jurídico, pero que también se pueden establecer y los aconsejo a nivel de personería natural, tramitar la inscripción en la Cámara o el registro ante Cámara y Comercio, hacer la inscripción ante la DIAN, mirar los tipos de contrato, establecer pagos de seguridad social para fiscales y también hay que investigar otras obligaciones propias de la actividad que van a desarrollar. Por último, habría que mirar los impactos en una evaluación social, ambiental, económica. ¿Por qué? Sobre todo cuando usted va a presentarse a programas, a convocatorias, esto es muy importante porque precisamente acá es donde se va a ver también la diferencia de lo que usted está haciendo. Es decir, que no solo están pensando en usted y en su retribución económica, sino también usted qué piensa aportar a la sociedad, a las futuras generaciones. Esto data de los años 90, cuando un grupo de expertos en contabilidad empezó a utilizarlo en sus trabajos porque precisamente decían, bueno, ya no podemos solamente calificar si un proyecto es bueno o no, si le deja buen dinero a los dueños de los negocios, a los inversionistas. Hay que mirar otra manera de poder medirlos. Y precisamente por eso nace este nuevo sistema que evalúa sostenibilidad y lo que es el desempeño de los proyectos a futuro especialmente. Ya casi para terminar, porque miren que ya voy en 40 y tantos minutos, les voy a dejar algunas películas para que vean, las analicen, se inspiren, todas tienen que ver con emprendimiento y empresarismo.
el fundador, que es la película de McDonald's, la historia detrás del logo de las Air, ¿sí? De estos zapatos deportivos en Estados Unidos. Jobs, esta de BlackBerry me encanta porque acá aplicamos creatividad e innovación. Acá se van a dar cuenta por qué BlackBerry, después de ser el número uno en el mundo, fracasó, murió por no responder a esa dinámica del mercado, por no haber hecho benchmarking y haberse podido seguir consolidando. Los Piratas del Silicon Valley, la película de Tetris también es muy buena, El Lobo de Wall Street, Flaming Hot, que la pueden ver por Disney, muy buena, y esta red social de Facebook. Acá les puse algo acerca de planes de negocio. A veces, como les decía, las personas confunden los conceptos, no es lo mismo, lleva como una misma finalidad, pero no es lo mismo hacer un proyecto que después ajustarlo a un plan de negocio. El plan de negocio de pronto es un documento, de pronto no, el documento es un documento mucho más sencillo, resumido, de ese proyecto que usted ya consolidó. Cada empresa a la cual usted se presente le va a presentar un formato de plan de negocio. Por lo general tiene como los mismos ítems, pero usted debe tener claro que no es lo mismo decir tengo un proyecto a ya tengo un plan de negocio. Es diferente. Se hacen para diferentes finalidades. Em, por ejemplo, primero, como les dije, para concursar ante organismos de diferente orden, nacional, regional, que apoyan con capitales semilla, para atraer algún inversionista, para financiación, como le dije, con los bancos, para vender un negocio, etcétera, etcétera. Les dejo este caso de la vida real, lo encuentran en Netflix, que se llama Pepsi, ¿dónde está mi avión? Ahí van a ver lo que es un plan de negocio que nació de la idea que tuvo un chico en esa época, que consigue un inversionista y le dice, preséntame un plan de negocio, a ver si apoyo lo que estás pensando. Véanla. Bueno, ¿qué les puedo decir yo acá, ya casi para terminar? Porque vamos a llegar a la parte ya, de terminar la parte de emprendimiento y vamos muy rápidamente a lo empresarial. Que todo esto que ustedes están haciendo, donde les enseñamos métodos, técnicas, características, charlas que ustedes vayan, profesionales que sigan, podcasts que vean. Todo eso está muy bien, es mucho conocimiento que le llega a usted a su cabeza, una habilidad dura que va usted alimentando, pero el emprendimiento necesita de una acción, necesita de una práctica, es de tomar una decisión. Si usted nunca da ese paso, se va a quedar solamente ahí, como un emprendedor frustrado. Usted necesita dar ese paso para poder llegar a emprender y que ese emprendimiento en el futuro se nos convierta en una empresa. Llegamos acá a la parte empresarial. Cuando el emprendimiento se vuelve exitoso y crecer es inevitable, ya nacen otras cosas, ya nacen otras variables. Como ven acá en la figurita, el muñequito es usted, querido emprendedor, que ya no puede controlar todo, ya no puede seguir siendo el hombre orquesta. Usted tiene que empezar a delegar, tiene que diversificar la oferta, tiene que establecer perfiles de las personas que usted va a llevar a su equipo de trabajo, tiene que empezar a controlar recursos, tiene que empezar a gestionar nuevas estrategias de negocio, empezar a crecer. Usted no se puede quedar operativamente, usted tiene que empezar a ocupar otro rol dentro de su negocio. Y también, obviamente, como hablamos, tiene que formalizarse, tiene que crecer, tiene que ser un empresario, ya no nos podemos quedar como emprendedores. Y aquí los conceptos cambian. Aquí ya empezamos a hablar mucho más en serio de lo que es el servicio al cliente, de hacer reuniones preoperacionales, cuánto van las ventas, qué se está vendiendo más, hagamos reuniones semanales, qué está pasando con esto, qué está pasando con lo otro, gestionar, hay que hacer mantenimiento de equipos, hay que evaluar esos proveedores, qué está pasando con las compras, miremos los informes, sí, porque los informes se miran, hay que mirar evaluaciones de desempeño, tenemos que plantear otras estrategias de fidelización, tenemos que mejorar continuamente, hay que pagar una nómina, hay que pagar impuestos, hay que contratar personal, ya no solamente que por el amigo de mi amigo, sino hay que tener un sistema de selección de personal definido, hay que capacitar el personal, hay que controlar inventarios, etcétera, etcétera. Como pueden ver acá, estas son características de un empresario exitoso que, como ustedes ven, son muy similares a las características de un buen emprendedor. ¿Sí? Creativo, innovador, apasionado, perseverante, arriesgado,
pero un arriesgar, pero con buena estructura. El empresario ya debe tener no solo habilidades duras, como les repetí en todo este espacio, también tiene que empezar con habilidades blandas que se van dando con el paso de los años. Usted ya se vuelve una persona que se adapta más a los cambios, que responde mejor a los problemas, que maneja mejor el tiempo, que está creando, que está innovando, que en la pirámide de Maslow usted empieza a tener un crecimiento personal, ya sus necesidades son otras, ya usted entiende que tiene que trabajar en equipo, que tiene que ser líder, que es un líder que demuestra con el ejemplo, que permite que los demás opinen, tiene que tener empatía, tiene que hacer muchas cosas que lo llevan como la autorrealización. Por eso un líder se distingue tanto de los demás, porque tiene una serie de características que no la tiene la mayoría de la población. Por último, les quiero mostrar unos datos muy importantes en el contexto del Huila, pero que también es necesario que ustedes lo apliquen al contexto de sus regiones. En el Huila, y estas son cifras recientes, como les dije hace un rato, aproximadamente tenemos 39.281 empresas, pero aproximadamente 40.000. ¿Ok? Comparado con el cierre de 2024, se subió como 170 empresas más, que no es la gran diferencia. De esas 39.281 empresas, vemos que 31.753 son personas naturales. Por eso lo que decíamos de las microempresas y solamente jurídicas 7.528. Es decir, que el 80% de las empresas del Huila son personas naturales y aproximadamente el 20% son personería jurídica. Yo todo esto lo menciono porque algún día, hace como unos 15 días, me preguntó un estudiante de psicología, profe, ¿por qué emprender? Entonces yo le mostraba las cifras, le decía, nosotros tenemos una responsabilidad todos, una responsabilidad muy grande con nuestro territorio y para eso le voy a mostrar cifras. Y se quedaron todos como, oiga, sí, tiene razón. Las cifras no son las que se esperan o la que los estudiantes que de pronto no estudian una carrera como empresas, como negocios, como mercadeo, como que no la tienen tan clara y piensan, tenemos una responsabilidad. Miren, acá en el Huila, como les decía, el 97.32% de las empresas son micro y solamente hay 828 pequeñas empresas y solo 52 grandes. Tenemos un panorama bien difícil en el departamento del Huila. Acá para los que no conocen, también les dejo un cuadro de la definición de lo que es una microempresa y de lo que es una pequeña empresa. Por lo general, las personas piensan que lo de micro, pequeña, mediana empresa es solo por el número de trabajadores y eso no es así, porque si ustedes se ponen a ver la normativa actual, hoy en día el decreto 957 de 2019 dice que las empresas no se clasifican principalmente por el número de empleados, sino por los ingresos anuales y dependiendo del sector. Sin embargo, acá les dejo un cuadrito de los tipos de empresa, sí, teniendo como un factor referencial que es el que se utiliza en las clases, de que la microempresa, donde está la mayoría de empresas del Huila, va hasta 10 empleados, son empresas que están formalizadas, pequeñas empresas de 11 a 50 empleados, medianas empresas de 51 a 200 empleados y empresas grandes más de 200 empleados. Como les dije, todo esto lo encuentran en el decreto 957 de 2019, en el artículo 2, en la definición de tamaño empresarial, donde se tienen estos criterios, pero en el parágrafo 2 dice que producto del ejercicio hecho por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha concluido que el criterio de ventas brutas anuales ofrece mayores ventajas respecto a los otros criterios a efectos de establecer el tamaño de las empresas en Colombia. Por eso es que decimos que las empresas hoy día no se clasifican en tipo de empresa, principalmente por el número de trabajadores, sino por los ingresos anuales según el sector. Por último, acá en el Huila tenemos que la jurisdicción por zona es que las empresas, el 42.1% están ubicadas en Neiva,
el 15.46% en Pitalito, y acá vemos hasta llegar al número 10, cómo está distribuida las empresas en el departamento del Huila. El 48.25% especialmente de comercio, alojamiento en segundo lugar, con la comida, con servicios de comida, y tercero, industria de manufactura. Algunos pensábamos que el tema del agro en el Huila iba a estar de pronto ocupando los primeros lugares, y ya vemos que no es así, que no se ven los tres primeros lugares. Y a nivel de tasa de supervivencia o mortalidad empresarial, también vemos que la cifra, y eso sí es a nivel Huila, pero se está aplicando en gran parte de Colombia, tristemente, es que después de 5 años solamente sobreviven el 27,82% de las empresas. ¿Ok? Como vemos, por ejemplo, en el 2020 se constituyeron 7.305 empresas y a 2025 solo sobrevivieron 2.032. Por eso esta cifra lo que nos dice es que de cada 10 empresas que se crean, después de 5 años, sobreviven menos de 3. Estos son algunos consejos de algunos empresarios grandes del mundo. Se las dejo acá. Como les digo, les comparto la presentación con el profesor Francisco para que ustedes las puedan leer, se puedan inspirar. Les dejo acá una historia también de Juan Vélez, sinónimo de emprendedor, que hoy día es un gran empresario, un empresario que él mismo inclusive produce su materia prima, porque llegó a un punto donde no conseguía las materias primas, los cueros que necesitaba para sus negocios, después de él hacer correas a mano en un comienzo. Y con eso, pues les digo que ojalá les haya servido esta presentación muy rápida. Entenderán que el material es mucho para una horita que aproximadamente ocupé del tiempo de acá del profesor Francisco y de ustedes para su vida. Ojalá se animen a emprender. Les aseguro que el emprendimiento les va a tocar la puerta en cualquier momento por X o Y situación. Les agradezco por tomarse el tiempo de llegar hasta aquí conmigo en esta horita. Les recuerdo mi nombre es Jair Lucuara, de la Universidad Surcolombiana, líder del Centro de Interacción Empresarial, del Consultorio Empresarial y Contable de la Facultad de Economía y Administración. Profesor Francisco, creo que fue muy resumido, pero sustancioso lo que se acaba de entregar en esta hora, profe. Bueno, muchas gracias, doctor Jair. Muchas gracias por compartir esta horita con todas estas experiencias significativas, experiencias vividas y también, pues, esas experiencias que nos invitan a que nuestros estudiantes puedan también emprender con todos estos casos de éxito que usted, pues, al final de su presentación ha socializado. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos, pues, tenerlo pronto también en otra conferencia, si Dios lo permite, hacer parte, y les deseamos, pues, muchos éxitos en esa construcción de la competitividad empresarial en el departamento de Huila, y pues sabemos que entendemos sus ocupaciones. Muchas gracias, doctor Jair, por acompañarnos. De igual manera, apreciados estudiantes, esta grabación del segundo CIPA pues, se va a publicar en los diferentes foros para que ustedes la puedan escuchar. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Bendiciones.